Hay algo que los lugareños llaman el reflejo de la altura. Dicen que cuando pasas mucho tiempo solo en los picos, el cerebro empieza a llenar los espacios vacíos del paisaje con formas familiares para no volverse loco. Yo siempre creí en esa explicación científica. Hasta que me tocó cruzar el puente de hierro cerca de la antigua estación de Polvaredas. Yo no estaba trabajando, ni era un turista perdido. Había ido a buscar unas maderas a un aserradero abandonado para un proyecto personal. Iba en mi vieja camioneta, una tarde de invierno donde el sol se sentía como una moneda de cobre, brillante, pero sin nada de calor. Para llegar al lugar, tenía que cruzar un puente ferroviario que ya no se usa para trenes, pero que los locales usamos para cortar caminos sobre un desfiladero bastante profundo. Es una estructura de metal negro, oxidada, que cruje con cada centímetro que avanzas. El viento ahí abajo siempre sopla con una nota musical, un silbido largo que parece que el metal estuviera quejándose. A mitad del puente, vi algo. Era una mancha blanca en la barandilla, a unos 50 metros de distancia. Pensé que era un pedazo de plástico enganchado, o quizás nieve acumulada que no se había derretido. Pero a medida que me acercaba, la forma se volvió más definida. Parecía una mujer. Estaba de espaldas a mí, apoyada en el hierro, mirando hacia el fondo del precipicio. Llevaba un vestido largo, de un color que no era blanco del todo, sino más bien como el hueso viejo. Frené la camioneta. El sonido de los neumáticos sobre las tablas de madera del puente fue estruendoso en ese silencio. Ella no se movió. No se dio la vuelta, ni hizo el menor gesto de haber escuchado un vehículo de 2 toneladas deteniéndose a sus espaldas. «¿Hola?», grité por la ventana. «¿Se encuentra bien?». Nada, ni un movimiento. Empecé a sentir una opresión en el pecho, ese instinto que te dice que algo en la proporción de lo que estás viendo está mal. La mujer era muy alta, o quizás eran sus brazos los que se veían demasiado largos mientras se aferraba a la barandilla. Sus dedos, que apenas distinguía, parecían fundirse con el óxido del metal. Bajé de la camioneta. El frío me golpeó la cara como un bofetón. Caminé unos pasos, pero me detuve a mitad de camino. La luz del sol, que estaba bajando, atravesaba su figura de una forma extraña. No era sólida, pero tampoco era transparente. Era como mirar a través de un vidrio esmerilado o de una neblina de calor sobre el asfalto. «Mire, es peligroso estar aquí», dije, tratando de que mi voz no temblara. En ese momento, ella empezó a moverse. Pero no se giró. Empezó a inclinarse hacia el vacío. Muy lentamente. Su cuerpo se fue doblando sobre la barandilla en un ángulo imposible, como si no tuviera columna vertebral. No hubo un grito, ni un sonido de ropa rozando el metal. Cuando su torso ya estaba completamente fuera del puente, colgado sobre una caída de más de 80 metros, ella hizo algo que todavía me persigue en sueños. Giró la cabeza. Pero solo la cabeza. Su cuerpo seguía mirando hacia el precipicio, pero su cuello rotó 180 grados para mirarme a mí. No vi un rostro. Lo que vi fue una superficie grisácea, como piel estirada sobre piedra. En el lugar de los ojos, había 2 hendiduras oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba en el día. No sé si me miró, no sé si me vio, pero sentí una tristeza absoluta, un peso en el alma que me hizo caer de rodillas en las maderas del puente. Fue una sensación de abandono, de algo que ha estado esperando en ese puente desde que se puso el primer remache y que sabe que nunca va a poder irse. Parpadeé por un segundo, abrumado por el frío y la angustia, y cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. No hubo un salto, no hubo un impacto contra el fondo del río. Simplemente, el espacio donde estaba esa figura ahora estaba ocupado por el viento y el metal oxidado. Corrí hacia la barandilla y miré hacia abajo. No había nada más que rocas y el agua helada corriendo metros abajo. Regresé a la camioneta y manejé de vuelta a casa. No fui al aserradero.
No quería estar más tiempo en la montaña. Esa noche, al desvestirme, noté algo en mi antebrazo. Había una marca roja, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza para evitar que me acercara más. La marca tenía la forma de dedos largos, pero no sentía dolor. Estaba helada al tacto. He vuelto a pasar por ese puente un par de veces, siempre de día y con gente. Pero cada vez que el viento sopla con esa nota musical entre los hierros, no puedo evitar mirar hacia la barandilla. A veces, por el rabillo del ojo, me parece ver ese jirón de tela color hueso ondeando al borde del vacío. Me convenzo de que es el reflejo de la altura. Me digo que el cerebro me engaña. Pero luego recuerdo el frío de esa marca en mi brazo y sé que, en los Andes, hay cosas que no son fantasmas, ni personas, ni animales. Son solo restos de algo que se quedó atrapado en el tiempo y que, de vez en cuando, necesita que alguien lo mire para recordar que todavía existe. No suelo hablar de mi tiempo en la gendarmería. No es por un tema de confidencialidad, al menos no oficialmente. Es más bien porque, en la montaña, uno aprende que hay silencios que es mejor no romper. Si intentas explicar lo que pasa a 4000 metros de altura a alguien que vive en la ciudad, piensan que es el mal de montaña, la hipoxia, o simplemente la soledad. Pero yo sé lo que vi, o mejor dicho, sé lo que dejé de escuchar. En aquel entonces, me destinaron a un puesto de vigilancia cerca del paso de Agua Negra. Era finales de otoño. El clima en los Andes no es solo frío, es agresivo. El viento tiene una cualidad física, te empuja, te lija la piel con la tierra seca, y cuando llega la noche, parece que el mundo se vuelve de piedra. Mi rutina era simple: control de sensores de movimiento en el perímetro, registro de radio cada 4 horas y mantenimiento de los generadores. Estaba solo. El relevo se había retrasado por una tormenta de nieve que bloqueó los caminos más bajos, así que me quedé una semana extra en esa caja de hormigón y metal que llamábamos refugio. El tercer día de aislamiento, el viento se detuvo. Cualquiera pensaría que el silencio es una bendición en un lugar así, pero no lo es. En la cordillera, el viento es una constante. Cuando se detiene de golpe, el silencio pesa. Se te mete en los oídos. Salí a la plataforma exterior para revisar las antenas. El cielo estaba despejado, de un azul tan oscuro que parecía negro. No había pájaros, ni ruidos de motores a lo lejos. Nada. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. No fue un golpe fuerte. Fue un sonido seco, metálico, que venía de la base de la torre de comunicaciones. Clank, como si alguien hubiera dejado caer una llave inglesa sobre la roca. Bajé con la linterna, aunque todavía había luz solar. No había nadie. No había herramientas tiradas. Pero en el suelo, sobre la escarcha que empezaba a formarse, vi algo que no supe procesar en el momento. Había una serie de marcas en la tierra. No eran huellas de botas ni de animales. Eran depresiones circulares, perfectamente simétricas, de unos 10 centímetros de diámetro. Estaban espaciadas a una distancia antinatural, como si lo que sea que las hizo tuviera pasos de 3 metros de largo. Entré al refugio y cerré la escotilla. Me dije que era la erosión, o quizás alguna vibración del subsuelo. Los Andes son geológicamente activos, después de todo. Esa noche, mientras cenaba, la radio se encendió sola. No fue una transmisión de la base. Era estática pura, pero con un ritmo. Subía y bajaba de volumen en intervalos regulares, como si fuera una respiración pesada filtrada a través de un micrófono viejo. Intenté apagarla, pero el interruptor no respondía. Tuve que desconectar la batería. Aún así, durante unos segundos después de quitar los cables, el sonido de esa respiración metálica siguió saliendo por el altavoz, debilitándose poco a poco hasta desaparecer. Pasé el resto de la noche sentado en el catre,
con el arma de reglamento en el regazo. Me sentía observado, no por una persona, sino por la montaña misma. Tenía la sensación de que las paredes del refugio eran de papel, y que algo allá afuera estaba esperando a que yo hiciera el menor ruido para confirmar que estaba ahí dentro. A las 3 de la mañana, algo rozó la ventana exterior. Es una ventana pequeña, con triple vidrio reforzado. No vi una cara, vi un reflejo. En el cristal, por un segundo, se proyectó la sombra de algo largo, delgado y con demasiadas articulaciones pasando lentamente por delante del foco de seguridad. No se detuvo. Simplemente pasó, ocultando las estrellas a su paso. Lo que me heló la sangre no fue el tamaño, sino que no emitió ni un solo sonido sobre la grava. En ese lugar, caminar sobre la piedra suelta es ruidoso, pero aquello se movía como si no tuviera peso, o como si no estuviera tocando el suelo del todo. No dormí. Al amanecer, el viento volvió con una furia renovada. Aproveché la primera luz para recoger mis cosas. Sabía que bajar a pie por el sendero con ese clima era peligroso, casi suicida, pero quedarme en el refugio me parecía una sentencia de muerte. Cargué la mochila y salí. Mientras descendía por la ladera, miré hacia atrás una última vez. El refugio se veía pequeño, una mancha gris en la inmensidad de los picos nevados. En el techo, justo al lado de la antena de radio, pude ver una silueta. No se movía. Era del mismo color que la piedra, gris y opaca. Si no hubiera sabido que el techo estaba despejado el día anterior, habría jurado que era parte de la estructura. Bajé casi corriendo, ignorando el dolor en los pulmones por la falta de oxígeno. Llegué al puesto de control inferior 6 horas después, exhausto y con principio de congelación en los dedos. Cuando mis superiores me preguntaron por qué había abandonado el puesto, no supe qué decir. No podía hablar de sombras ni de radios que respiran. Solo dije que el generador había fallado y que temía quedar atrapado por la nieve. Me dieron una amonestación y me trasladaron a la costa un mes después. Nunca regresé a la alta montaña. A veces, en las noches de invierno aquí abajo, cuando el viento sopla fuerte, me siento tranquilo. El ruido me da seguridad. Lo que me da miedo es que el viento se detenga otra vez. Porque sé que, cuando el aire se queda quieto, es cuando las cosas que habitan en los picos más altos deciden bajar a mirar. Hola, comunidad de Doctor Neptuno. Lo que voy a contarles no es una historia de fogata, ni una leyenda urbana de las que se encuentran en foros. Me pasó a mí hace 3 años, en el tramo de la Ruta 7 que cruza hacia Chile, y desde entonces no he vuelto a conducir de noche. Yo no soy militar ni trabajo en la montaña. En ese entonces, me dedicaba a la compra y venta de repuestos de maquinaria pesada. Tenía que entregar un pedido urgente en los Andes, del lado chileno, y decidí cruzar el paso tarde, esperando evitar el tráfico de los camiones de carga. Fue un error. Cerca de la zona de las cuevas, mi camioneta empezó a perder potencia. No fue algo repentino. El motor simplemente se sentía pesado, como si estuviera remolcando algo invisible de varias toneladas. Me detuve en un ensanchamiento del camino, un lugar rodeado de paredes de piedra inmensas que parecen cerrarse sobre ti cuando apagas las luces. El frío era seco, de esos que te queman la nariz al respirar. Me bajé para revisar el motor, pensando que era un problema de la inyección por la altura. Estaba todo en silencio, excepto por el crujido del metal caliente enfriándose. Entonces, lo escuché por primera vez. No fue un grito, ni un animal. Fue un sonido rítmico, metálico. Tic, tic, tic. Venía de la ladera, unos metros más arriba. Parecía el sonido de alguien golpeando 2 piedras pequeñas, pero con una precisión mecánica. Me quedé quieto, con la linterna apagada, esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad.
Cuando encendí la linterna y apunté hacia la pendiente, no vi nada fuera de lugar, solo rocas y matorrales secos. Pero en cuanto apagué la luz, el golpeteo cambió. Se volvió más rápido, y esta vez parecía venir de varios puntos a la vez, rodeando la camioneta. Decidí subirme al vehículo y cerrar las puertas. El ambiente dentro de la cabina se sentía extraño. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta eléctrica. Miré por el retrovisor y vi una luz. Era pequeña, tenue, de un color amarillento que no encajaba con el blanco de la nieve ni el negro de la noche. Estaba suspendida a unos 50 metros detrás de mí, a ras del suelo. Pensé que era otro conductor, alguien con una linterna. Saqué la mano por la ventana y le hice señas. La luz no respondió. Simplemente se quedó ahí. Pero cuando miré hacia el frente, vi otra. Y luego otra más a la derecha, en lo alto de un risco. No parpadeaban. Se movían con un deslizamiento suave, casi fluido, acercándose lentamente hacia la carretera. Lo que me hizo entrar en pánico no fueron las luces en sí, sino lo que hacían con el entorno. A medida que se acercaban, el silencio se hacía más profundo. El motor de la camioneta, que antes hacía amagos de arrancar, se quedó muerto. El tablero ni siquiera encendía. Estaba en una caja de metal en medio de la nada, y esas cosas estaban acortando distancia. Pegué la cara al vidrio lateral. Una de las luces estaba ya a menos de 5 metros. No era una llama ni una bombilla. Era como una esfera de gas o energía que pulsaba suavemente. Y dentro de esa luz, por un instante, creí ver una forma. Algo sólido, oscuro, que no se parecía a nada orgánico. Eran como ángulos y aristas que se retorcían sobre sí mismos. De repente, un golpe seco vibró en el techo de la camioneta. No fue un golpe de algo que cae, sino una presión, como si alguien estuviera apoyando todo su peso justo encima de mi cabeza. El metal del techo crujió bajo esa carga invisible. En ese momento, las luces que rodeaban el vehículo se apagaron al unísono. Sentí que el aire me faltaba. No me atreví a mirar hacia arriba. Simplemente me quedé encogido en el asiento, cerrando los ojos con fuerza, esperando que lo que sea que estuviera ahí arriba decidiera irse. Estuve así lo que parecieron horas, escuchando cómo algo se desplazaba por el techo de la camioneta con un sonido parecido al de las uñas raspando una pizarra. Cuando el primer rayo de sol empezó a asomar por los picos, la presión desapareció. Sentí un alivio físico inmediato, como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Intenté arrancar el motor, y esta vez encendió al primer contacto, como si nunca hubiera tenido un fallo. No me detuve hasta llegar a la aduana. Cuando bajé, el oficial me miró de forma extraña. Me preguntó si había tenido un accidente. Cuando caminamos hacia la parte trasera de la camioneta, vi lo que él veía. En el techo y en el capó no había abolladuras normales. Había marcas de quemaduras finas, como si alguien hubiera dibujado patrones geométricos sobre la pintura con un soplete de alta precisión. Eran líneas perfectas, círculos entrelazados que no tenían sentido. Nunca le conté la verdad al seguro. Dije que fue vandalismo en un parador. Pero cada vez que veo luces en la carretera de noche, o cuando el motor de mi auto actual hace un ruido extraño, me acuerdo de ese silencio absoluto en los Andes. Gracias por el espacio, Dr. Neptuno. Solo quería que la gente supiera que, en la altura, hay cosas que no necesitan voz para decirte que no eres bienvenido. A veces me preguntan por qué dejé el montañismo si era mi vida. Es difícil de explicar sin parecer un paranoico, pero los que pasamos mucho tiempo en las alturas, sabemos que la montaña tiene una voluntad propia. No es solo roca y hielo, es algo que te tolera hasta que decide que ya no lo hace. Esta es la única vez que voy a contar lo que pasó en el refugio de la Quebrada del Infiernillo. Era finales de agosto.
Yo estaba haciendo una travesía de 4 días, una ruta que conocía de memoria. Pero la montaña nunca es la misma 2 veces. El viento blanco se levantó de la nada, una pared de nieve que te quita la visibilidad en cuestión de segundos. En esas condiciones, si no encuentras refugio, te mueres. Recordaba que en los mapas viejos figuraba una construcción de piedra, un refugio de emergencia de los años 40 que se supone estaba en desuso. Lo encontré casi por instinto. Era una estructura baja, de piedras grises y techo de chapa pesada, medio enterrada en la ladera. La puerta de madera estaba encajada, pero cedió después de un par de empujones. El interior era lo que esperas: una habitación única, una mesa de madera podrida, un camastro de hierro y un olor a encierro que se te pega a la ropa. Encendí mi lámpara de gas y me dispuse a esperar a que pasara la tormenta. Fuera, el viento aullaba de una forma que parecía el llanto de 1000 personas, pero dentro, el aire era extrañamente denso, como si fuera más pesado que el aire del exterior. La primera señal de que algo estaba mal fue el eco. Estaba preparando un café en mi hornillo portátil. El sonido del metal contra la mesa de madera debería haber sido seco, pero se prolongó. Tac, tac, tac. Fue un eco que tardó un segundo de más en apagarse. Me quedé quieto. Golpeé la mesa otra vez. El sonido se repitió 3 veces, pero no venía de las paredes del refugio. Parecía venir de debajo del suelo. Traté de ignorarlo. La privación de oxígeno a 3000 metros te hace jugarretas. Me senté en el camastro a leer con la linterna frontal. Fue entonces cuando noté el movimiento en las esquinas. No era una persona, ni un animal. Era como si las sombras de las vigas del techo no se correspondieran con la posición de mi luz. Si yo movía la cabeza hacia la izquierda, las sombras tardaban un instante en reaccionar, como si tuvieran una inercia propia. Era algo sutil, casi imperceptible, pero una vez que lo notas, no puedes dejar de mirarlo. Pasadas las 2 de la mañana, el viento se calmó un poco, pero el frío dentro del refugio se volvió insoportable. Era un frío que no se quitaba con la ropa térmica. Era una sensación de vacío, como si la temperatura estuviera siendo succionada por algo. Escuché un arrastre, un sonido sordo, pesado, que venía del otro lado de la habitación, cerca de la chimenea cegada por los escombros. Apunté con la linterna. No había nada. Pero en el polvo acumulado del suelo, vi cómo se formaba una marca. No era una huella. Era como si algo invisible estuviera dibujando una línea lenta, arrastrando un dedo por la suciedad. La línea avanzaba en mi dirección, centímetro a centímetro. Me puse de pie, con el corazón golpeándome las costillas. Recogí mis cosas lo más rápido que pude. No quería esperar a ver qué pasaba cuando esa línea llegara a mis pies. Al intentar abrir la puerta, me di cuenta de que no cedía. No estaba bloqueada por la nieve. Se sentía como si alguien, o algo, estuviera tirando desde el otro lado con una fuerza constante. No había manija por fuera, era una puerta de presión. Forcejeé, gritando de pura frustración y miedo, hasta que escuché un susurro detrás de mí. No eran palabras, era el sonido del hornillo de gas. Pero el hornillo estaba apagado. El sonido imitaba perfectamente el siseo de la llama, pero salía de la esquina oscura del refugio, donde no había nada. Y luego, ese siseo cambió de tono y se convirtió en una imitación perfecta de mi propia respiración agitada. En ese momento, la puerta cedió de golpe. Salí despedido hacia la nieve, cayendo de bruces. No miré atrás. Corrí por la ladera en medio de la penumbra, guiado solo por el resplandor de la luna entre las nubes. Llegué a la ruta principal casi al amanecer, con las manos ensangrentadas y los pulmones ardiendo. Un camionero me recogió. Mientras me subía a la cabina, miré hacia la montaña. A esa distancia, el refugio era apenas un punto, pero me pareció ver que la puerta seguía abierta.
y que algo oscuro, una forma larga que no terminaba de salir, se asomaba desde el umbral. Meses después, hablé con un guía local de la zona. Le mencioné el refugio de la Quebrada del Infiernillo. Me miró en silencio durante un rato y después me dijo que ese refugio había sido demolido en los años 60 después de que 3 geólogos desaparecieran sin dejar rastro. Hoy sé que lo que encontré no era un refugio, era otra cosa. Algo que usa la forma de una casa para atraer a los que buscan protección. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, todavía escucho ese siseo de gas en mi habitación y sé que, de alguna manera, una parte de mí se quedó atrapada en ese lugar de piedra y sombra. Siempre he pensado que la soledad en la ciudad no tiene nada que ver con la soledad en la cordillera. En la ciudad, estás rodeado de gente que no conoces. En los Andes, estás rodeado de algo que no te conoce a ti y que probablemente no tiene interés en hacerlo. Mi nombre es Julián. En el 2012, acepté un trabajo como cuidador de un campamento de vialidad cerca del kilómetro 132 de la ruta internacional. El plan era simple. El campamento estaba cerrado por la temporada de invierno debido a los derrumbes constantes, y necesitaban a alguien que se quedara allí para evitar que los camioneros desesperados o los buscadores de tesoros desmantelaran las máquinas y los depósitos de combustible. Eran 3 meses de aislamiento. Tenía comida, calefacción a gasoil, una radio de frecuencia civil y libros. Muchísimos libros. Al principio, la rutina era reconfortante. Me despertaba a las 6, desayunaba viendo cómo el sol pintaba de rosa los picos de las montañas y luego hacía mi ronda. Revisaba los candados de los galpones, chequeaba el nivel de los tanques y despejaba la nieve de los techos más bajos. Lo primero que aprendí es que el silencio en el paso no existe. Siempre hay algo. El viento silbando entre las vigas, el crujir de la tierra por el frío o el eco lejano de alguna piedra desprendiéndose. Te acostumbras a esos ruidos. Se vuelven parte del paisaje. Sin embargo, a mediados del segundo mes, ocurrió algo que rompió mi ritmo. Estaba terminando mi ronda de la tarde cuando vi a un hombre parado en el borde de la carretera, justo donde termina el perímetro del campamento. Llevaba una chaqueta de trabajo reflectante, de esas que usamos nosotros, pero se veía vieja, descolorida por el sol. Pensé que era un operario de otra zona que se había quedado varado. ¡Eh! Le grité, levantando la mano. ¿Necesitas ayuda? El hombre no se dio la vuelta. Se quedó mirando hacia el desfiladero. Estaba tan quieto que, por un segundo, dudé de si era una persona o algún tipo de señalización que no había visto antes. Pero entonces, bajó la cabeza, como si estuviera asintiendo a algo que yo no podía oír, y empezó a caminar hacia la curva. No me dio buena espina. En esa zona, caminar solo a esa hora es un suicidio. Fui a buscar mi camioneta para alcanzarlo, pero cuando llegué a la curva, menos de 2 minutos después, la carretera estaba vacía. No había rastro de él. No había huellas en la nieve fresca a los costados del asfalto. Nada. Esa noche, mientras leía en mi cabaña, escuché un golpe en la ventana. Fue un golpe suave, rítmico. Toc, toc, toc. Me acerqué con cuidado. Afuera, el foco de luz de la entrada parpadeaba debido al viento. No vi a nadie, pero en el vidrio, a la altura de mis ojos, había una mancha de vaho, como si alguien hubiera estado pegado al cristal, respirando contra él hacía apenas unos segundos. El círculo de humedad se iba desvaneciendo lentamente mientras yo lo miraba. Agarré la radio. Base Portillo, aquí puesto 132. ¿Me copian? Dije, tratando de que mi voz no sonara nerviosa. Te copio, Julián, respondió la voz de Sergio, el operador de turno abajo en el valle. ¿Alguna novedad? Sergio, tienen gente trabajando cerca del kilómetro 130. Me pareció ver a alguien hace un rato, un operario con chaqueta vieja.
Hubo un silencio largo en la radio, solo estática. «Julián», dijo Sergio finalmente, «no hay nadie autorizado en el paso. La ruta está cerrada desde hace 3 días por el hielo negro. Además, ese modelo de chaquetas que mencionas, las que tenían las bandas cruzadas, se dejaron de usar hace 10 años. ¿Estás seguro de lo que viste?» «Sí, lo vi perfectamente. Estaba ahí parado». «Mira, Julián, debe ser el cansancio. A veces la refracción del sol en la nieve hace cosas raras. Cierra bien, come algo caliente y descansa. Mañana hablamos». Colgué el micrófono. No me sentí aliviado. Al día siguiente, durante mi ronda matutina, decidí revisar el área donde había visto al hombre. Al llegar al borde del desfiladero, noté algo que me hizo retroceder. En la nieve que cubría la barandilla de seguridad había marcas. No eran huellas de pies, eran marcas de dedos, largos y delgados, como si alguien se hubiera estado sujetando con fuerza para no caer, o quizás para trepar desde el vacío. Y lo más extraño, las marcas eran recientes, pero estaban del lado de afuera de la barandilla. Regresé al galpón de las máquinas, sintiendo que 1000 ojos me observaban desde las rocas. Al entrar, noté que la puerta de la excavadora más grande, una que no habíamos movido en semanas, estaba abierta. Me acerqué para cerrarla, pensando que el viento la habría forzado. Al asomarme a la cabina, se me heló la sangre. El asiento de cuero estaba cubierto de una capa fina de escarcha, y sobre ella había algo. En ese frío de 10 grados bajo cero, el cuero debería haber estado como un pedazo de hielo. Pero al apoyar la mano por inercia, sentí ese calor residual. No había nadie allí, pero alguien se había acabado de levantar. Y en el vidrio empañado de la cabina, por dentro, solo había un rastro, una marca de una mano abierta. Una mano humana, pero con los dedos demasiado estirados, como si quien la dejó hubiera tenido que esforzarse para que la palma tocara el cristal. Salí de allí casi tropezando. No llamé por radio. No quería que Sergio pensara que me estaba volviendo loco, porque yo mismo empezaba a dudar de lo que veía. Esa tarde, el sol se ocultó más rápido de lo normal. Una masa de nubes grises bajó de los picos y se tragó el campamento. La visibilidad se redujo a 3 o 4 metros. Me encerré en mi cabaña, puse la traba de hierro en la puerta y encendí todas las luces. El zumbido del generador afuera era lo único que me mantenía unido a la realidad. A eso de las 10 de la noche, el generador empezó a fallar. No fue un apagón total. Las luces parpadeaban, bajando de intensidad hasta quedarse en un tono naranja agónico. Salí a la ventana. El generador estaba en una caseta de metal a unos 20 metros. Vi la silueta de la caseta entre la niebla. Y vi algo más. Había alguien parado al lado del motor. Era la misma chaqueta reflectante. El hombre estaba de espaldas, inclinado sobre el equipo. Pensé que quizás era un mecánico que Sergio había enviado sin avisar, aunque era imposible que hubiera llegado con ese clima. ¡Eh!, grité desde la ventana sin abrirla. ¿Qué estás haciendo con el generador? El hombre no se dio la vuelta, pero respondió. Su voz no venía de afuera. Parecía retumbar suavemente en las paredes de mi propia cabaña, como si el sonido viajara por las tuberías de la calefacción. «Está sucio», dijo. Su voz era plana, sin ninguna emoción, como la de alguien que está leyendo un manual técnico en un idioma que no conoce. «Hay que limpiarlo por dentro». «Aléjate de ahí», le advertí, agarrando la escopeta que guardábamos para los pumas. «Llama a la base si necesitas algo, pero no toques la máquina». El hombre se enderezó lentamente. Sus hombros subieron y subieron, como si su columna se estuviera estirando más de lo normal. Empezó a girar. No se dio la vuelta con los pies. Giró el torso de una forma rígida, pesada. Cerré las cortinas de golpe. No quería verle la cara. Me senté en el suelo,
en el rincón más alejado de las ventanas, con el arma entre las manos. Escuché sus pasos sobre la grava. Eran pasos humanos, pesados, el sonido de botas de seguridad arrastrándose. Arrastre, paso, arrastre, paso. Rodeó la cabaña. Una vez, 2 veces. De repente, los pasos se detuvieron justo detrás de la pared donde yo estaba apoyado. Podía oír su respiración al otro lado de la madera. Era una respiración profunda, laboriosa, como si le costara mucho mover los pulmones. «Julián», susurró la voz. Se me erizó la piel. Yo nunca le había dicho mi nombre. «Julián, abre». Me olvidé algo adentro. Me olvidé. ¿Cómo se siente? No contesté. Me tapé los oídos y me quedé allí, temblando, rezando para que el generador no se detuviera del todo. El hombre empezó a golpear la pared. No eran golpes violentos. Eran toques suaves, con las yemas de los dedos, recorriendo la madera, buscando una rendija, una entrada. Estuvo así horas. El roce de sus dedos contra la cabaña sonaba como si cientos de insectos estuvieran intentando entrar. Al amanecer, el ruido cesó. Esperé a que el sol estuviera bien alto para salir. El generador funcionaba bien otra vez. No había nadie en el campamento. Fui a la caseta del motor, y lo que vi me dejó mudo. El tapón del aceite estaba quitado. Al lado, sobre la nieve, había un montón de arena fina y negra. Alguien había estado sacando la arena del motor con las manos desnudas. Había marcas de dedos en el aceite negro que goteaba por el costado de la máquina. Pero lo que me hizo dejar el trabajo ese mismo día fue lo que encontré en el suelo de mi propia cabaña, justo donde yo había estado sentado toda la noche. Debajo de la rendija de la puerta, por la parte de adentro, había un pequeño montón de esa misma arena negra. Algo había estado metiendo los dedos por el hueco de la puerta mientras yo estaba ahí, intentando alcanzarme, o simplemente dejando una marca de que podía entrar cuando quisiera. Llamé a la base y dije que mi madre había muerto, que tenía que irme ya. No esperé al relevo. Bajé la montaña en mi camioneta a toda velocidad, sin mirar por el retrovisor ni una sola vez. Años después, conocí a un viejo ingeniero que trabajó en la construcción de esa ruta en los años 70. Me contó que, durante las voladuras para abrir el camino, varios obreros quedaron atrapados en un derrumbe que nunca pudieron remover del todo. Dice que el gobierno decidió pavimentar encima porque era más barato que recuperar los cuerpos. A veces me pregunto si ese hombre de la chaqueta reflectante era uno de ellos. O si la montaña, después de tanto tiempo teniendo a esos hombres dentro de ella, aprendió a imitarlos, a vestirse con sus ropas y a usar sus nombres, solo para ver si alguien, alguna vez, les abre la puerta para que dejen de sentir frío. Suelo escuchar el canal de Dr. Neptuno mientras trabajo en el taller, y siempre me llamó la atención cómo la gente cuenta cosas increíbles. Yo nunca tuve nada que contar, hasta lo del invierno pasado. Verán, yo no soy un aventurero. Vivo en un pueblo pequeño en las faldas de los Andes, del lado argentino, y me gano la vida arreglando radios y equipos de comunicación para los puesteros y la gente que trabaja en las minas. Es una vida tranquila. Mi rutina era siempre la misma. Mate por la mañana, recibir equipos llenos de tierra, soldar circuitos y de vez en cuando subir un par de kilómetros en mi vieja camioneta para probar el alcance de alguna antena. Todo empezó con una radio vieja, una Motorola de los años 80 que me trajo un camionero que hace la ruta del Paso de los Andes. Me dijo que la encontró tirada en un área de descanso, cerca de la frontera. Estaba impecable, lo cual era raro, porque en esa zona el clima destruye todo en semanas. La puse en el banco de trabajo y la conecté. Al principio solo había estática, lo normal. Pero a medida que movía el dial para buscar frecuencias de emergencia, el sonido cambió. No era una voz, era un ruido de fondo,
como de alguien caminando sobre nieve costrosa. Pensé que estaba captando alguna frecuencia de los guardaparques, pero el sonido era demasiado nítido. Lo dejé de fondo mientras limpiaba otros equipos. De repente, el sonido de las pisadas se detuvo y escuché una respiración. No era una respiración humana. Tenía un silbido metálico, como si el aire pasara por una garganta de cartón seco. «¿Hola?», dije yo, casi por reflejo, frente al micrófono de prueba. La radio se quedó en silencio absoluto. Un silencio que se sintió frío. Luego, una voz salió por el altavoz. No era una voz real, era una composición de fragmentos de otras voces. «Está muy alto», dijo. Eran palabras cortadas, como si alguien hubiera grabado a 10 personas distintas y pegado las sílabas. Me dio un escalofrío, pero lo achaqué a una interferencia de alguna radio comercial. Apagué el equipo y me fui a dormir. Esa noche, el clima empeoró. El viento bajaba de la cordillera con una fuerza que hacía vibrar las chapas del taller. Me desperté a las 3 de la mañana porque escuché un ruido en el local, que está pegado a mi casa. Pensé que se había roto un vidrio. Entré al taller con una linterna. Todo estaba en orden, pero la radio vieja estaba encendida. Yo recordaba perfectamente haber bajado la térmica del banco de trabajo. La luz del dial brillaba con un tono anaranjado débil. De la radio salía un sonido de estática rítmica. Me acerqué para apagarla, pero me detuve en seco. En la ventana del taller, que da hacia los cerros, vi un reflejo. Ustedes conocen ese reflejo que se produce cuando hay una luz detrás de ti, ¿verdad? Bueno, detrás de mí no había nada encendido más que la radio, pero en el vidrio se veía la silueta de alguien parado justo detrás de mi hombro. Era una figura alta, demasiado delgada, con los brazos colgando de una forma antinatural, como si no tuvieran huesos. No me atreví a darme la vuelta. Me quedé congelado, mirando ese reflejo. La figura no se movía, pero la radio empezó a hablar de nuevo. Esta vez, la voz era más fluida, pero seguía sonando. «Mal. Hace frío. Aquí. Afuera», susurró el altavoz. Y entonces, lo que vi en el reflejo me quitó el aliento. La figura levantó una mano. No era una mano humana. Los dedos eran larguísimos, terminados en puntas finas, y empezó a rozar el aire, como si estuviera buscando algo. En ese momento, sentí un soplido helado en la nuca. Un aire que olía a piedra vieja y a nieve podrida. Cerré los ojos y, con un movimiento rápido, desenchufé la radio de la fuente de poder. El taller se quedó a oscuras. El silencio volvió, pero ya no era el silencio de mi casa. Era el silencio de la alta montaña, ese que te hace sentir que eres un intruso. Me quedé ahí parado, con el corazón en la boca, hasta que amaneció. No volví a encender la luz ni a darme la vuelta. Al día siguiente, tomé la radio, la metí en una caja y manejé hasta el desfiladero más cercano. La tiré al vacío. No quería saber nada más. Lo peor no fue eso. Lo peor es que, desde ese día, cuando estoy trabajando en silencio, escucho ruidos en mis otros equipos. A veces, mis radios de prueba se encienden solas por un segundo y emiten ese mismo sonido de pisadas en la nieve. Y lo que más me inquieta es que el otro día, el camionero que me trajo la radio volvió al taller. Me preguntó si la había podido arreglar. Cuando le dije que la había perdido, me miró con una cara de alivio que no pudo ocultar. Me confesó que no la había encontrado tirada. Me dijo que la radio había aparecido dentro de su cabina, en el asiento del acompañante, una mañana que se despertó después de haber pasado la noche varado por la nieve en el paso. La puerta estaba cerrada por dentro y no había huellas alrededor del camión. Desde entonces, no trabajo de noche. He puesto luces con sensor de movimiento en todo el perímetro del taller. A veces se encienden sin que pase ningún perro, sin que sople el viento. Y yo me quedo adentro, esperando que lo que sea que bajó de los Andes con esa radio no encuentre otra forma de comunicarse conmigo.
Siempre me consideré un tipo racional, de esos que buscan la explicación lógica para todo. Una corriente de aire, una mala pasada de la luz, el cansancio acumulado. Pero lo que ocurrió el año pasado en la ruta que cruza hacia la frontera me obligó a aceptar que hay lugares donde la lógica no tiene jurisdicción. Había ido a visitar a unos parientes y decidí regresar manejando de noche. Conozco el paso de los Andes, o eso creía. Es una ruta que impone respeto, pero si tienes un buen vehículo y vas con cuidado, no debería pasar nada. El problema fue el GPS. Cerca de la medianoche, el aparato empezó a darme instrucciones contradictorias. Me sugería un desvío que, según el mapa, me ahorraría casi 40 minutos de curvas cerradas. En ese momento, con el cansancio pesándome en los párpados, me pareció una buena idea. Salí de la ruta principal y entré en un camino secundario, de ripio, flanqueado por paredes de piedra que se alzaban como muros de una catedral. A los pocos kilómetros, la temperatura bajó de golpe. Los cristales del auto se empañaron por fuera, algo que me pareció raro, y el motor empezó a emitir un zumbido agudo, una vibración que sentía en los pedales. Me detuve para limpiar el parabrisas y fue cuando me di cuenta de que el GPS se había quedado congelado. La flecha de mi ubicación parpadeaba en medio de un espacio en blanco. Bajé del auto. El silencio era absoluto, pero era un silencio pesado. No soplaba ni una brisa, algo casi imposible a esa altura. Mientras pasaba el trapo por el vidrio, escuché un ruido a mis espaldas. Fue el sonido de una puerta cerrándose. Me giré rápido, pensando que mi auto se había cerrado solo, pero no. Mi puerta seguía abierta y la luz del interior iluminaba el suelo de piedra. El sonido había venido de más atrás, en la oscuridad del camino por el que acababa de venir. Apunté con mi linterna y, a unos 20 metros, vi la silueta de otro vehículo. Estaba estacionado en medio del camino, sin luces. Era un modelo viejo, de esos que ya no se ven, un sedán oscuro cubierto de una capa de polvo tan gruesa que parecía parte del paisaje. Lo extraño es que no lo había visto al pasar. Era como si hubiera aparecido ahí en el momento en que me detuve. «¿Hola? ¿Necesitan ayuda?», pregunté. Mi voz sonó pequeña, tragada por la inmensidad de las rocas. Nadie respondió. Me acerqué unos pasos, con la linterna temblando un poco. Al iluminar el interior del sedán, vi que estaba vacío. Pero había algo mal. Las llaves estaban puestas en el contacto, y en el asiento del acompañante había un termo de café, todavía humeante. Un vapor fino subía hacia el techo del auto, indicando que quienquiera que estuviera ahí, se había bajado hacía segundos. Miré hacia los costados. No había dónde esconderse. Solo la carretera y los muros de piedra. Fue entonces cuando lo vi por el espejo retrovisor del sedán. Reflejado en el cristal, vi a alguien sentado en mi propio auto. Estaba en el asiento trasero de mi camioneta, inmóvil. Solo se distinguía una silueta oscura, la cabeza gacha, como si estuviera buscando algo en el suelo del vehículo. Sentí una descarga de adrenalina que me dejó las manos frías. Caminé hacia mi camioneta lo más rápido que pude, tratando de no correr para no entrar en pánico. Al llegar, apunté con la linterna al asiento trasero. No había nadie. El interior estaba exactamente como lo dejé: mi chaqueta, un par de mapas y mi botella de agua. Me subí, cerré los seguros y arranqué el motor. No me importó el GPS ni el camino de ripio, solo quería volver a la ruta principal. Pero al poner la marcha atrás para maniobrar, la cámara de retroceso se encendió en el tablero. En la pantalla, que tiene visión nocturna, se veía el camino detrás de mí. Y ahí, justo al lado del sedán viejo, estaba el dueño del auto. Era una figura humana, vestida con ropa oscura, pero su movimiento era errático, como si le costara coordinar sus extremidades. Se acercaba a mi camioneta con pasos largos, pero su imagen en la pantalla parpadeaba,
como si la cámara tuviera dificultades para enfocarlo. Lo que más me aterró fue que, cada vez que la imagen parpadeaba, la figura estaba más cerca. En la vida real, por el espejo retrovisor, no se veía nada. El camino estaba vacío. Pero en la pantalla de la cámara de retroceso, ese hombre ya estaba a menos de 2 metros de mi paragolpes, levantando una mano hacia la cámara. Aceleré. No me importó el estado del camino ni si iba a romper la suspensión de la camioneta. Mis ojos saltaban de la pantalla de la cámara de retroceso al parabrisas delantero. En la pantalla, esa figura seguía ahí, pegada a la parte trasera, corriendo con una zancada antinatural, casi mecánica. Pero cuando miraba por el espejo central, solo veía el polvo levantado por mis neumáticos y la oscuridad absoluta del desfiladero. Esa desconexión entre lo que veía con mis ojos y lo que mostraba la tecnología me estaba volviendo loco. Llevaba unos 10 minutos manejando a ciegas por ese camino de ripio cuando los faros iluminaron algo que me obligó a clavar los frenos. El camino se terminaba. No había un barranco, ni una pared de piedra. Simplemente se cortaba. Frente a mí, los faros morían en una especie de neblina gris, espesa y estática, que parecía absorber la luz. No era niebla normal. No se movía con el viento. Era como una pared de algodón sucio que bloqueaba todo el paso. Me quedé ahí, con el motor encendido, respirando agitado. El tablero de la camioneta empezó a parpadear. El reloj digital empezó a retroceder, los números pasaban a toda velocidad. 12:45, 12:30, 12:15. Hasta que se quedó fijo en las 11:55. La hora exacta en la que tomé el desvío. Miré la cámara de retroceso otra vez. La figura ya no estaba corriendo detrás de mí. Estaba parada a un costado de la camioneta, justo al lado de la ventanilla del conductor. En la pantalla, vi cómo esa persona, si es que era una persona, acercaba la cara al cristal. No tenía rasgos claros. Era como si su rostro fuera de cera derretida, una superficie lisa con 2 cuencas oscuras donde deberían estar los ojos. Entonces, escuché un golpe en mi vidrio. Toc. Fue un golpe seco, como el de un nudillo sobre el cristal. Pero el sonido no vino de afuera. Lo escuché dentro de la cabina, justo al lado de mi oído izquierdo. «Te pasaste la salida», susurró una voz. No era una voz masculina ni femenina. Era un sonido sibilante, como el aire escapando de un neumático pinchado. Se me paralizó el cuerpo. No me atreví a girar la cabeza. Sabía que si miraba a la izquierda, no vería nada, pero la sensación de una presencia física ahí, ocupando el espacio a pocos centímetros de mí, era sofocante. Sentí que el asiento del conductor se hundía ligeramente hacia atrás, como si alguien hubiera puesto una mano pesada en el respaldo, justo detrás de mi nuca. El olor en la cabina cambió. Dejó de oler a perfume de auto y empezó a oler a tierra mojada, a algo que ha estado enterrado mucho tiempo. «No pertenezco aquí», logré decir con un hilo de voz, aferrándome al volante hasta que me dolieron los nudillos. «Nadie pertenece aquí», respondió el susurro. Pero todos nos quedamos. En un arranque de desesperación pura puse la marcha atrás y pisé el acelerador a fondo. No miré la cámara. No miré los espejos. Cerré los ojos y manejé en reversa, guiado por la pura memoria del camino que acababa de recorrer. Sentí que la camioneta golpeaba rocas, que derrapaba en el ripio, pero no me detuve. De repente, el aire cambió. La presión en mis oídos desapareció, y el motor de la camioneta recuperó su sonido normal. Abrí los ojos y vi que estaba de nuevo en la ruta principal, justo frente al cartel que indicaba el desvío. Estaba detenido en el arcén. El motor estaba apagado y el GPS marcaba las 11:55. Manejé el resto del viaje en un estado de trance. No paré en ninguna estación de servicio. No bajé la ventanilla, ni para pagar el peaje. Cuando finalmente llegué a mi casa y entré en la cochera, me quedé dentro del auto un buen rato, temblando bajo la luz fluorescente.
Antes de bajar, miré el asiento trasero por el espejo. No había nadie. Pero cuando salí y cerré la puerta, la luz del techo se quedó encendida unos segundos más de lo habitual. En el vidrio de la ventana del conductor, justo donde había escuchado el golpe, había una marca. No era una huella dactilar. Era una marca de escarcha, a pesar de que en mi ciudad hacía una noche cálida de primavera. La escarcha formaba una palabra pequeña, escrita con una caligrafía temblorosa, casi infantil. Vuelve. Desde esa noche, nunca más uso el GPS cuando viajo solo. Prefiero perderme por las rutas viejas, las que están iluminadas, las que tienen gente. Porque ahora sé que en los Andes, entre las sombras de las montañas, hay caminos que no llevan a ninguna parte. Caminos que solo existen para aquellos que tienen la mala suerte de querer acortar el tiempo. Porque allí arriba, el tiempo es lo único que esas cosas tienen para alimentarse. Hay algo que los lugareños llaman el reflejo de la altura. Dicen que cuando pasas mucho tiempo solo en los picos, el cerebro empieza a llenar los espacios vacíos del paisaje con formas familiares para no volverse loco. Yo siempre creí en esa explicación científica, hasta que me tocó cruzar el puente de hierro cerca de la antigua estación de Polvaredas. Yo no estaba trabajando, ni era un turista perdido. Había ido a buscar unas maderas a un aserradero abandonado para un proyecto personal. Iba en mi vieja camioneta, una tarde de invierno donde el sol se sentía como una moneda de cobre, brillante, pero sin nada de calor. Para llegar al lugar, tenía que cruzar un puente ferroviario que ya no se usa para trenes, pero que los locales usamos para cortar caminos sobre un desfiladero bastante profundo. Es una estructura de metal negro, oxidada, que cruje con cada centímetro que avanzas. El viento ahí abajo siempre sopla con una nota musical, un silbido largo que parece que el metal estuviera quejándose. A mitad del puente, vi algo. Era una mancha blanca en la barandilla, a unos 50 metros de distancia. Pensé que era un pedazo de plástico enganchado, o quizás nieve acumulada que no se había derretido. Pero a medida que me acercaba, la forma se volvió más definida. Parecía una mujer. Estaba de espaldas a mí, apoyada en el hierro, mirando hacia el fondo del precipicio. Llevaba un vestido largo, de un color que no era blanco del todo, sino más bien como el hueso viejo. Frené la camioneta. El sonido de los neumáticos sobre las tablas de madera del puente fue estruendoso en ese silencio. Ella no se movió. No se dio la vuelta, ni hizo el menor gesto de haber escuchado un vehículo de 2 toneladas deteniéndose a sus espaldas. «¿Hola?», grité por la ventana. «¿Se encuentra bien?». Nada. Ni un movimiento. Empecé a sentir una opresión en el pecho, ese instinto que te dice que algo en la proporción de lo que estás viendo está mal. La mujer era muy alta, o quizás eran sus brazos los que se veían demasiado largos mientras se aferraba a la barandilla. Sus dedos, que apenas distinguía, parecían fundirse con el óxido del metal. Bajé de la camioneta. El frío me golpeó la cara como un bofetón. Caminé unos pasos, pero me detuve a mitad de camino. La luz del sol, que estaba bajando, atravesaba su figura de una forma extraña. No era sólida, pero tampoco era transparente. Era como mirar a través de un vidrio esmerilado o de una neblina de calor sobre el asfalto. «Mire, es peligroso estar aquí», dije, tratando de que mi voz no temblara. En ese momento, ella empezó a moverse. Pero no se giró. Empezó a inclinarse hacia el vacío, muy lentamente. Su cuerpo se fue doblando sobre la barandilla en un ángulo imposible, como si no tuviera columna vertebral. No hubo un grito, ni un sonido de ropa rozando el metal. Cuando su torso ya estaba completamente fuera del puente, colgado sobre una caída de más de 80 metros, ella hizo algo que todavía me persigue en sueños. Giró la cabeza, pero solo la cabeza. Su cuerpo seguía mirando hacia el precipicio, pero su cuello rotó 180 grados para mirarme a mí.
No vi un rostro. Lo que vi fue una superficie grisácea, como piel estirada sobre piedra. En el lugar de los ojos, había 2 hendiduras oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba en el día. No sé si me miró, no sé si me vio, pero sentí una tristeza absoluta, un peso en el alma que me hizo caer de rodillas en las maderas del puente. Fue una sensación de abandono, de algo que ha estado esperando en ese puente desde que se puso el primer remache y que sabe que nunca va a poder irse. Parpadeé por un segundo, abrumado por el frío y la angustia. Y cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. No hubo un salto. No hubo un impacto contra el fondo del río. Simplemente, el espacio donde estaba esa figura ahora estaba ocupado por el viento y el metal oxidado. Corrí hacia la barandilla y miré hacia abajo. No había nada más que rocas y el agua helada corriendo metros abajo. Regresé a la camioneta y manejé de vuelta a casa. No fui al aserradero. No quería estar más tiempo en la montaña. Esa noche, al desvestirme, noté algo en mi antebrazo. Había una marca roja, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza para evitar que me acercara más. La marca tenía la forma de dedos largos, pero no sentía dolor. Estaba helada al tacto. He vuelto a pasar por ese puente un par de veces, siempre de día y con gente. Pero cada vez que el viento sopla con esa nota musical entre los hierros, no puedo evitar mirar hacia la barandilla. A veces, por el rabillo del ojo, me parece ver ese jirón de tela color hueso ondeando al borde del vacío. Me convenzo de que es el reflejo de la altura. Me digo que el cerebro me engaña. Pero luego recuerdo el frío de esa marca en mi brazo y sé que, en los Andes, hay cosas que no son fantasmas, ni personas, ni animales. Son solo restos de algo que se quedó atrapado en el tiempo y que, de vez en cuando, necesita que alguien lo mire para recordar que todavía existe.